Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 21. La princesa fantasma errante. Hey, ¿han oído el último rumor que anda circulando por la escuela? Goldschip bajó la voz, intentando crear una atmósfera misteriosa y enigmática, pero su expresión arruinaba por completo el efecto. ¿De dónde sacas todos esos rumores? Mejiro McQueen se secó lentamente una gota de sudor frío de la frente. Como todo el mundo sabía, el 50% de los rumores de la escuela nacían de Goldschip. Y el otro 50% venía de Agnes Digital. Seguro que es alguna cosa normalísima que se exageró hasta quedar irreconocible, ¿no? Historias espeluznantes que solo le interesarían al periódico escolar. Vodka agitó la mano con desdén. ¿Cómo puedes decir eso? Goldschip estampó su cubo de Rubik sobre la mesa. Lo juro por mi honor, esta vez la información es absolutamente auténtica, sin engaños. Pero ya has jurado por tu honor más de una vez, dijo Dawa Scarlett con expresión problemática, encontrando por una vez un punto en común con Vodka. Entonces, ¿van a escuchar o no? Mejiro McQueen miró a Dawa Scarlett miró a Vodka y Vodka miró a Goldschip. El grupo se juntó aún más. Cuenta. ¿Han oído? Empezó Goldschip con expresión solemne, todas pegadas a ella, que hay un fantasma en nuestra escuela. Espera, ¿no es ese un rumor viejísimo? Mejiro McQueen levantó la mano. Como todo el mundo sabía, se decía que Manhattan Café tenía un fantasma siguiéndola que nadie más podía ver. A Manhattan Café no parecía importarle demasiado, lo que siempre dejaba algo inquietos a quienes hablaban con ella. Pero, ¿cómo decirlo? Esa chica podía ser bastante excéntrica, así que quién sabía si era verdad o no. No ese, Goldschip agitó la mano. ¿Desde cuándo mi información está tan desactualizada? Este apareció hace nada. Hay varios testigos. Lo llaman el rumor de la princesa fantasma errante. Las luces de la sala de entrenamiento estaban apagadas y Goldschip había corrido las cortinas de antemano, dejando el lugar en penumbra. Sumado a la expresión completamente seria de Goldschip, el ambiente resultaba, de hecho, algo escalofriante. Mejiro McQueen no pudo evitar tragar saliva, sus orejas se pegaron a la cabeza. Según las estudiantes que no se han sentido bien y han estado descansando en el dormitorio últimamente, en la residencia Rito actual, ¿un fantasma blanco ha estado vagando por ahí? Llamemos a esta testigo estudiante G. Un momento, ¿no estás hablando de ti? Daiwa Scarlett levantó la mano. Ayer te saltaste la optativa del entrenador. Cuando el entrenador se dio cuenta de que una Uma Musume de su propio equipo había faltado a clase, se le retorció la cara de la rabia. Cállate, solo fue una optativa. En ese momento Goldschip-sama iba de camino a Marte, ¿cómo iba a dar media vuelta solo por una clase? Y deja de interrumpir. Goldschip carraspeó antes de continuar. En ese momento, la estudiante G estaba de pie en el pasillo del dormitorio, disfrutando tranquilamente del sol de la tarde. Estaba tan calentito y tan a gusto que acabé echándome una siesta. Lo dijo ella misma. ¿Definitivamente era ella? Daiwa Scarlett y Vodka cerraron los ojos y apretaron los dientes. ¿Y faltaste a clase por echarte una siesta? Eres demasiado despreocupada, Goldschip. Entonces, cuando el estudiante G quería volver a su habitación, la vio, esa silueta tenue y borrosa. ¿Silueta de qué? Mejiro McQueen era la única que escuchaba en serio, de verdad empezaba a asustarse. Era una figura blanca, completamente carente de cualquier otro color, no era algo que pudieras lograr simplemente echándote una sábana por encima. Goldschip sacó una linterna y se la puso bajo la cara, creando un contraste duro de luces y sombras. Así que el estudiante G estaba absolutamente segura de que no era solo un estudiante gastando una broma, esa figura blanca se balanceaba de un lado a otro mientras avanzaba lentamente por la escalera. La estudiante G pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada, así que la siguió en silencio. Aunque era una tarde cálida, que un fantasma apareciera en el pasillo del dormitorio a plena luz del día era demasiado descarado. Así que el estudiante G siguió al fantasma blanco, paso a paso subiendo las escaleras, paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Clip clop, clip clop. El ritmo de la voz de Goldschip se aceleró. Más y más alto,
hasta los pisos de arriba del todo. Apenas vive nadie allí, salvo las estudiantes veteranas y la encargada del dormitorio. Normalmente, nadie va a esos pisos tan altos. Daiwa Scarlett miró de reojo a Goldshep. ¿Esta chica estaba contando de verdad una historia de fantasmas? Y sonaba bastante creíble. Al fin y al cabo, si se lo estuviera inventando, ¿por qué no elegir la clásica franja horaria de medianoche para el relato? Además, Goldshep de verdad había desaparecido ayer por la tarde. Aunque que Goldshep desapareciera era normal, saltarse clase tan abiertamente era raro. ¿De verdad Goldshep se habría saltado una clase solo para dar credibilidad a una historia de fantasmas? Daiwa Scarlett sintió que ni siquiera Goldshep llegaría tan lejos. Pensando en eso, incluso Daiwa Scarlett empezó a sentir un escalofrío. Mejiro McQueen se tapó las orejas con las manos, la cara pálida. Al final, el fantasma blanco se detuvo en un piso. La estudiante G vio cómo el fantasma pisaba ese nivel con movimientos rígidos. Luego, se paró delante de la primera habitación. La cara de Goldshep se retorció en una mueca, y entonces, la estudiante G oyó un ruido de clac-clac en la puerta de la habitación. El fantasma estaba forzando la cerradura. Tras lo que pareció una eternidad, los ruidos en la primera habitación por fin cesaron. Justo cuando la estudiante G pensó que todo había terminado, el fantasma se colocó ante la segunda puerta, y acto seguido. Clac, clac. Los efectos de sonido de Goldshep machacaban el corazón de todas las presentes. Ese fantasma estaba intentando entrar a la fuerza en todas y cada una de las habitaciones. Así, la estudiante G lo vio pasar puerta tras puerta, hasta que por fin se detuvo ante una puerta en particular. Y entonces, clac clac. En ese instante, Goldshep apagó la linterna, sumiendo la sala de entrenamiento en la oscuridad. La puerta se abrió. El fantasma cruzó el umbral, y en el momento en que entraba, se volvió para mirar a la estudiante G. Era un rostro completamente carente de color, solo con unos ojos negros y vacíos como agujeros negros, mirándola fijamente. Y... Mejiro McQueen se tapó la cabeza y gritó. ¿Qué están haciendo? Tokaityo, que acababa de entrar en la sala de entrenamiento, encendió las luces. Traje a una invitada. Y... Esta vez incluso Daiwa Scarlett y Vodka gritaron. Las tres señalaron a Platinum, que estaba de pie detrás de Tokaityo, y gritaron al unísono. El fantasma blanco. El fantasma blanco ha venido a por nosotras. Capítulo 22. La llegada del fantasma blanco. Organicemos primero la línea temporal. Comparada con las osadas conjeturas de Goldshep, sus invenciones descaradas y su difamación absoluta, aunque ambas informantes tenían tendencia a exagerar y perseguir sombras, al menos Agnes Digital conservaba cierta ética profesional, aunque si le preguntabas de qué profesión, se pondría a tartamudear. Algo completamente inventado no tenía derecho a ser difundido. Goldshep, toma nota. La nariz afilada de Agnes Digital había captado el dulce olor de una nueva potrilla desde la primera noche de Platinum en la Academia Trasen. En lo que a información se refería, Agnes Digital era una profesional. La Academia Trasen no es más que la extensión de mis manos, por supuesto. Esa frase se la había dedicado Agnes Digital a Symbol y Rudolph. En el mejor de los casos, no era más que una pequeña antena dentro de la academia, pero aún así, ¿no resultaba increíblemente dichoso poder vivir junto a todas esas potrillas? Ah, el cielo. Una potrilla mona a la izquierda, otra potrilla mona a la derecha, rodeada de Uma Musume todos los días. Esto era el paraíso, ¿verdad? Era el paraíso. Agnes Digital, lo bastante afortunada como para compartir escuela con todas ellas, de verdad no podía expresar su gratitud. La única solución era apoyarlas a todas. Apoyar a esta, apoyar a aquella, tal era la confianza de una fan entregada. Amaba a la Uma Musume. Y sin darse cuenta, se había familiarizado tanto con todas las pequeñas monadas de la escuela que podía señalar a cualquiera al azar, llamarla por su nombre y saber en qué dormitorio vivía. ¡Qué pecado! Pero una red de contactos así era para poder apoyarlas mejor a todas. Que todas reciban mis bendiciones silenciosas desde las sombras. Gracias a esa red, Agnes Digital pudo notar de inmediato que otra persona extraordinaria había llegado a la academia. En una noche negra y tormentosa, un coche oscuro se detuvo lentamente frente a la Academia Trasen. La lluvia torrencial caía como hierro fundido, y la emperatriz que salió bajo la cortina de agua llevaba en el rostro una expresión tan férrea como el metal fundido.
Simboli Rudolf, envuelta en un abrigo verde oscuro, se plantó con las solapas ondeando con fuerza en la ventisca. Abrió un paraguas. Frente a semejante aguacero, el paraguas en las manos de la emperatriz parecía tan frágil como una hoja solitaria, pero ella lo sostenía con tal firmeza que no se apreciaba el menor temblor. Fuji Kiseki esperaba en la entrada de la academia, enfundada en un impermeable bajo la lluvia. Pero ella no estaba esperando a la emperatriz, y la emperatriz, a su vez, claramente esperaba a otra persona. Desde el interior de la puerta aún abierta del coche, apareció una mano esbelta y delicada, como recién esculpida por Miguel Ángel. Aquella mano era tan pálida que parecía un collar de perlas luminosas. La imponente emperatriz dio un paso adelante y tomó aquella mano con suavidad, sus ojos llenos de ternura. Incluso Fuji Kiseki se acercó más, como si quisiera proteger a la recién llegada del viento y la lluvia. Custodiada de cerca por ambas, una figura completamente blanca pisó con calma el suelo. Tan protegida como estaba, sus rasgos seguían siendo indistintos. Lo único grabado en la memoria era aquella figura, blanca de la cabeza a los pies. Y así, abrazada por las dos, una invitada ilustre llegó a la Academia Trasen, y dentro de sus muros, comenzó a formarse una corriente subterránea. Todo lo anterior era pura fantasía de Agnes Digital. ¿De verdad lo había visto? Bueno, algo se había visto. Había que reconocerle que, a tanta distancia y con unos simples prismáticos, había logrado distinguir la mayor parte de la escena. El resto lo había rellenado con imaginación. En cuanto a lo que había pasado en realidad, no es que fuera un poco distinto, era algo completamente diferente. ¿Qué era aquello? Agnes Digital se tapó la boca con una mano, lanzando un grito silencioso mientras daba saltitos descalza por el suelo, bajo la mirada rara de Agnes Tachyon. ¿Qué clase de secreto monstruoso había descubierto? Esa emperatriz imponente, esa emperatriz temible, esa soberana aterradora que se alzaba en la cúspide de la academia, ¿cómo podía hacer algo así, mostrar una expresión así? Pequeño inciso, Agnes Digital ni siquiera había llegado a ver con claridad la expresión de Simboli Rudolf ni sus acciones. De hecho, el simple hecho de haber distinguido que era Rudolf a esa distancia ya era una hazaña visual. Ni siquiera Tokaicho, de quien se rumoreaba que era la hija ilegítima de la emperatriz, recibía un trato así. Otro inciso, el rumor de que Tokaicho era la hija ilegítima de Simboli Rudolf también se originó en Agnes Digital. Agnes Digital olió una gran historia. Ah, no. Ella no era como ciertas reporteras Tengu, no tenía interés en perseguir sombras ni crear noticias sensacionalistas. Algunos la llamaban la jefa de inteligencia de la Academia Trasen, otros una rastreadora de temas candentes. Agnes Digital solo podía aclarar que todo eso eran efectos secundarios. Lo que de verdad le importaba eran esas potrillas dulces, suaves, encantadoras y adorables que te hacían querer apoyarlas en el acto. Y miren qué tenemos allí. Simboli Rudolf, irradiando el aura de un nuevo incidente, y una potrilla nueva, completamente en blanco. Ya fuera para seguir de cerca a sus favoritas actuales o encontrar nuevo sustento espiritual, Agnes Digital no podía echarse atrás. Era hora de actuar, deprisa. Una heroína verdadera daba un paso al frente en momentos como ese. Agnes Digital se recogió el pelo, sujetándolo con una cinta rosa, por cierto, merchandising, se puso unas gafas de filtro azul sin graduación para el cansancio visual, también de una colaboración con Mejiro McQueen, y se sirvió una taza de café, edición colaborativa, también, totalmente equipada. Agnes Digital abrió su portátil. Quiero la ficha completa de esa chica en 3 minutos. Así fue como Agnes Tachyon, al despertarse al día siguiente, encontró a Agnes Digital luchando contra el ordenador, con marcadas ojeras. No habrás pasado la noche en vela, ¿verdad? Para nada, respondió Agnes Digital sin parpadear, sin apartar la vista de la pantalla. Simplemente me la pasé sin dormir. Tras pensarlo un instante y decidir que no había nada más que decir, compadeciéndose en silencio del entrenador que pronto estaría llorando de desesperación, Agnes Tachyon asintió. Ya veo. Después de una noche de duro trabajo, Agnes Digital regresó victoriosa, prueba de que realmente tenía talento para ese tipo de cosas. En una sola noche no solo había rastreado todos los foros anónimos de la escuela en busca de cualquier pista posible, sino que también había reconstruido la agenda de Simboli Rudolf del día a través de noticias y anuncios de la academia. Al enterarse de que Rudolf había salido a dar una conferencia, devoró toda la información disponible sobre la Summa Musume de esa región, incluyendo naturalmente la muy discutida carrera debut de Ansin.
Agnes Digital por fin encontró el nombre de la potrilla que había capturado su corazón, Platinum. Capítulo 23. La nueva favorita de Agnes Digital. Platinum. Ah, Platinum. Platinum, la luz de mi vida, el fuego de mi deseo. Mi pecado, mi alma. Platinum. Dilo. Deja que tu lengua siga 3 pasos sencillos: elevarse, presionar contra el paladar y caer suavemente tras los dientes. Platinum. Agnes Tachón, a punto de salir, echó un vistazo al estado delirante de Agnes Digital y solo pudo mirarla con la acostumbrada indulgencia cariñosa antes de cerrar despacio la puerta de su dormitorio. Ya estaba acostumbrada. Temblorosa, Agnes Digital extendió la mano y pulsó el botón de reproducir de nuevo en la grabación de la carrera debut de Unseen que estaba en la pantalla. Solo una vez más, una vez más. Oh, la actuación de todas fue perfecta, verdaderos tesoros del mundo. Mira a Leap of Faith. Su control de la respiración y la posición es tan impecable como siempre, como si lo hubiera practicado decenas de millones de veces. Tal como se espera de mi favorita. Mira a Fuji Kyoji, esos ojos fríos, ese corto cabello castaño claro de aspecto cálido, la forma en que se pega con tanta fiereza a la cola de Leap of Faith. Tal como se espera de mi favorita. Y luego, después de todo, la que más había impactado a Agnes Digital seguía siendo Platinum. Mira esas poderosas patas traseras. Mira esa postura seria, al máximo desde el primer instante. Escucha esa risa plateada, como campanillas, que suelta tan libremente mientras corre. Tal como se espera de mi favorita. Agnes Digital sentía que el corazón se le iba a derretir. Estoy realmente, de verdad, muerta de adoración. Aparte de no participar en el Winner's Stage al final, cada sonrisa, cada ceño fruncido, cada mínimo movimiento de Platinum le daba de lleno en el corazón. Mira esas pupilas negro azabache. Mira esa cintura esbelta y delicada. Mira esas piernas absurdamente largas y perfectamente proporcionadas. Y todo su cuerpo, limpio como yeso tallado, sin la más mínima mancha. De las orejas al cabello y hasta los dedos de los pies, una Uma Musume de blanco puro. ¿Que existiera de verdad una Uma Musume así? ¿Dónde estaba esto? ¿Era el cielo? Tenía que ser el cielo. Ah. Alabadas sean las 3 diosas. Vivimos solo para verla correr. Oh. Pero lo que Agnes Digital deseaba iba más allá. ¿De quién era esta potrilla? ¿Por qué nunca se la había visto en la Academia Trasen? ¿Cómo? ¿Que en realidad no era estudiante de la Academia Trasen? Una asesina fantasmal súbita en la pista. Se llevó el primer puesto con una actuación indiscutible. Y luego desapareció en silencio antes del Winner's Stage, dejando solo el recuerdo fugaz de su espalda alejándose. No, estoy sintiendo cosas. Agnes Digital se sujetó el pecho. ¿Por qué sentía que el corazón le hacía pum pum? Señorita Agnes Digital, eso es solo la señal de advertencia de muerte inminente por pasar la noche en vela. Aunque el amor de Agnes Digital por todas las Uma Musume era igual, y mantenía el mismo nivel de pasión y elogios por cada una de sus favoritas, igual que las 3 diosas no podían crear un mundo perfectamente justo. Aunque Agnes Digital no quisiera admitirlo, siempre había en su corazón una minúscula dosis de favoritismo. Y ahora, esa minúscula dosis de favoritismo empezaba a inclinarse discretamente hacia Platinum. ¿Será una yegua de pura sangre venida de Polonia? Procediendo de un país tan hermoso, no es raro que haya podido dar lugar a una potrilla así. ¿No se le da muy bien el japonés todavía? Eso también es un punto Mou. ¿No te hace latir el corazón ver a una princesa extranjera tropezando con el idioma mientras intenta aprenderlo? ¿Odia el cajón de salida? Bueno, a nadie le gusta el cajón de salida, ¿no? Para una princesa tan noble, que muestre tan abiertamente su rechazo y su miedo. ¡Qué terrible, es tan adorable! Y así, Agnes Digital empezó a devorar internet en busca de cualquier cosa, lo que fuera, relacionada con Platinum. Quedaba una pregunta. Aunque había encontrado a su favorita soñada, ese no había sido el objetivo inicial de Agnes Digital. ¿Dónde estaba la emperatriz, Symbol y Rudolph? La otra pista clave en este guión. Agnes Digital había dado con Platinum siguiendo los pasos de Symbol y Rudolph. Sin embargo, no había rastro de Symbol y Rudolph en el recinto de la carrera debut de Unseen. Al final, ¿cómo demonios se conocían esas dos?
las personas en las que más se centraba Agnes Digital, una, la emperatriz invicta que había reinado durante años en la Academia Trasen, y la otra, una bella princesa recién llegada de tierras extranjeras. ¿Cómo estaban conectadas? No saberlo hacía que Agnes Digital sintiera como si un gatito le arañara el corazón por dentro. Más cruces de personajes así, por favor, me encantan. Podría ser que, al ver con sus propios ojos la brillante carrera de esa princesa extranjera, la emperatriz hubiera sentido algo por ella y hubiera ido en persona al hipódromo de Ansin, usando su autoridad para traer a Platinum a la Academia Trasen a la fuerza. Era posible. ¿Adquisición forzosa de potrillas? Symbol y Rudolph ya tenía antecedentes. Era el tipo de tirana que no se detenía hasta lograr su objetivo. Como nota, el rumor de que Symbol y Rudolph disfrutaba arrastrando potrillas a la Academia Trasen también había empezado gracias a Agnes Digital. Sobre lo que pensaba la implicada, Oguri Cap, solo podíamos hacer conjeturas. Eso también explicaría por qué Platinum se había perdido el Winner Stage. No era que Platinum no quisiera actuar, al contrario, estaba tan deseosa de mostrar su voz cantante en un país extranjero. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando concienzudamente en la sala de espera, la puerta se abrió de golpe. Afuera estaba Symbol y Rudolph, con los ojos llenos de 5 partes de imposición, 3 de aprecio y 2 de ternura. Symbol y Rudolph levantó delicadamente un mechón del casi translúcido cabello blanco de Platinum y le susurró al oído: «Conviértete en mi mujer. Baila solo para mí». Ay, 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 ay. Symbol y Rudolph, Symbol y Rudolph. No puedes hacer eso, no puedes hacer eso en absoluto. Platinum es de todos, no es tu Platinum en particular. Sola, Agnes Digital se mordía un pañuelo, las lágrimas cayendo a mares, maldiciendo este destino injusto en nombre de Platinum. Todo sin que Platinum supiera nada. Espera, espera, espera. ¿Y si las cosas no fueran así? Había que analizar el problema con dialéctica. Mordiéndose el pañuelo y llorando, Agnes Digital empezó a desplazarse por los foros escolares. Había publicado hilos con distintas cuentas en cada foro relacionado con la escuela y la Uma Musume. ¿Alguien ha visto a la nueva Uma Musume? Es blanca pura, www, se siente muy rara. ¿Alguien conoce a esa niña? Oh, esta la ha visto. En el pasillo de la residencia Rito. OP, ¿hablas de Oguri Cap? Oguri Cap no es completamente blanca, ¿no? Entonces debe de ser Karen-chan. Karen-chan tampoco es blanca, ¿no? Entonces seguro que es Biwa Ayaide. Oigan, escuchen lo que la gente está diciendo. Mientras hacía scroll, un mensaje atrapó su mirada y retuvo toda su atención. Mi amiga dijo que mientras ayudaba en el consejo estudiantil vio claramente un informe de transferencia a la Academia Trasen en estos días. Parece una Uma Musume de la familia Symboli. Si lo piensas, puede que sea pariente lejana de la presidenta. Esto es. Agnes Digital por fin había encontrado la respuesta que buscaba. Relamiéndose de emoción, cambió de cuenta y publicó un nuevo hilo en el foro anónimo de la escuela. ¿Han oído? Capítulo 24. La princesa blanca y los rumores de la emperatriz. La vida en la Academia Trasen distaba mucho de ser relajada para sus alumnas. La mayoría estaban siempre hasta arriba de cosas. Pero los adolescentes son una especie que sabe buscarse sus propias diversiones. En una academia con pocas instalaciones de entretenimiento, donde todas corrían tras una cosa u otra, el pasatiempo más popular era uno barato, eficiente en tiempo y que se propagaba como el fuego. Y ese era. Oye, ¿has oído? Al parecer, anoche apareció por aquí una chica de la familia Symboli. Quizá pronto veamos otra yegua Symboli galopando en la pista. Yo escuché que es una potrilla completamente blanca. ¿Puedes creer que exista una Uma Musume con un pelaje tan impecable? Y luego, no mucho después. ¿Te enteraste de la noticia? La propia Symboli Rudolph trajo anoche a una pequeña Uma blanca a nuestra academia. Dicen que es pariente lejana de la presidenta. ¿Y qué clase de pariente lejana recibe un trato así, tanto como para que la presidenta vaya a recogerla en persona? Y luego, ¿sabes lo que se dice? Que la hermanita pequeña de la presidenta se va a transferir aquí. ¿En serio? Eso es verdad. Se comenta que acaba de regresar del extranjero, por eso se matricula ahora. Dicen que es una Uma Musume especialmente mona y completamente blanca. No puede ser.
¿Desde cuándo hay una yegua con ese pelaje en la familia Simboli? Bueno, esa parte no está muy clara. Y por último, ¿te acuerdas de anteayer, cuando la presidenta salió de la academia para dar una conferencia? Resulta que en realidad fue a recoger a su hija secreta. ¡Wow! De verdad. No me lo creo. La presidenta siempre parece tan recta y amable. ¿Ya olvidaste a Tokaicho y Ogurika? Por lo que he oído, la presidenta básicamente ve la academia como su harén personal, incluso voltea una tablilla cada noche para elegir a quién visitar. Entonces, ¿por qué nunca me ha elegido a mí? Deja de interrumpir. En fin, probablemente sea verdad, porque yo misma vi a esa Uma Musume en el dormitorio. En pijama, medio dormida, vagando por los pisos altos. Un caballo blanco puro, con rasgos que parecían extranjeros. ¿Una yegua extranjera? Quizá, una situación complicada de alguna campaña en el extranjero de la emperatriz. Pero entonces, ¿qué pasa con Tyo? Ah, las desgracias de las grandes familias. Ah, las desgracias de las grandes familias. En resumen, tanto Platinum como Simboli Rudolph habían subestimado bastante la curiosidad sin límites y la imaginación de las potrillas. Platinum pensaba que se había mantenido completamente aislada, limitándose a comer y dormir, sin imaginar que su caminar somnoliento por los pasillos, visto por Goldshep, no solo había sido avistado, sino convertido en espectáculo. Simboli Rudolph, en cambio, jugaba en otra liga. ¿Qué clase de presidenta del consejo estudiantil era, para que su reputación entre las alumnas hubiera llegado a ese punto? Presidenta Rudolph. Sin que ninguna de las dos lo supiera, una había sido etiquetada como la segunda hija secreta de Simboli Rudolph, y la leyenda tiránica de la otra dentro de la academia sumaba un capítulo más. Pero Tokaicho no encontraba nada de eso divertido. A todo el mundo le gusta un buen chisme, y yo no era la excepción. Pero es un verdadero dolor de cabeza cuando una misma se convierte en el centro del rumor. ¿Por qué la gente la palmoteaba en el hombro por la calle diciéndole ánimo? No traten esos rumores sin base como si fueran verdades, hey. Aún así, Tokaicho se plantó frente al espejo, jugueteando con su flequillo. Sus ojos azul profundo eran serenos y hermosos, como las aguas del lago Walden. Muy bien, ese día, una vez más, era la Tokaicho a pleno rendimiento, siempre lista para la batalla. La niebla de la noche empezaba a disiparse. Aunque el sol aún no había salido, el cielo ya era de un azul brillante. Su compañera de cuarto, Mayano Top Gun, seguía hecha un ovillo bajo las mantas, profundamente dormida. Pero, siendo sincera, ¿no había una pequeña semilla de duda en su interior? Sí. Al fin y al cabo, si una mentira se repite lo suficiente, hasta el primer ministro de Japón acabaría creyéndosela. ¿Cómo iba Tokaicho a escapar de ese destino? Y si, solo si, fuera verdad. Yo no era de andarse por las ramas. Si tenía dudas, ¿por qué no preguntar directamente? Pensando eso, parpadeó, sacó el teléfono y escribió: Presidenta, ¿es cierto que viene una nueva estudiante transferida? Escuché que es una monada completamente blanca que trajiste personalmente, Presidenta. ¿Podrías darme un pequeño adelanto? Quiero hacerme amiga suya. Una verdadera emperatriz afronta la autoridad de frente. Ser directa, hablar claro. Si se trataba de la presidenta en la que siempre había confiado, nunca esquivaría la pregunta, respondería de forma directa. Un momento después, su teléfono vibró con un mensaje entrante. ¿De dónde oíste eso? La sonrisa de Teokasi se le congeló al leer esa línea. ¿Qué pasaba? Esa frase sonaba demasiado parecida al drama que Mayano estaba viendo la noche anterior. Cuando el marido era pillado en la cama con su amante por la esposa, balbuceaba esas mismas palabras con expresión de pánico. Presidenta, no deje que esos dramas de televisión la corrompan. Por suerte, su teléfono volvió a vibrar al poco. Los documentos de la estudiante transferida deberían haber llegado al consejo estudiantil apenas hace un momento. Ah, así que se refería a eso. Yo soltó un suspiro de alivio. Claro. La misma frase podía significar cosas totalmente distintas según el contexto, la situación y el tono. Preocuparse por la confidencialidad de los documentos del consejo estudiantil, eso sí encajaba con la presidenta. Sin problema. La presidenta seguía siendo la misma presidenta genial y admirable, franca y recta. Las estudiantes tenemos nuestros canales para pasarnos información, ya sabes, respondió Tyo.
Lo dices como si yo ya no fuera estudiante. Por cierto, como quieres conocer a la estudiante transferida, ¿podría pedirte un favor? He querido enseñarle la academia y ayudarla a conocer Trasen, pero he estado hasta arriba de asuntos oficiales estos días. Los ojos de Tio se iluminaron. ¿Era esa su oportunidad? Llevaba deseando conocer a esa estudiante transferida, epicentro de todos los rumores, pero no había tenido un buen momento. No iba a saltarse las optativas como Goldshep, ¿verdad? Y tampoco podía subir a los pisos altos a vagar como si estuviera de excursión turística, ¿no? Necesitaba una oportunidad, un momento para encontrarse cara a cara con la estudiante transferida. ¿Y ahora se lo ponían en bandeja? Era como si alguien le hubiera dado una almohada justo cuando se estaba quedando dormida. Presidenta, la quiero. Rebosante de emoción, Tokaitio salió de su habitación. Detrás de ella, Mayano Top Gun asomó la cabeza entre las mantas, parpadeó somnolienta hacia la puerta, luego volvió a hacerse un ovillo y cambió de postura, cayendo de nuevo en un sueño profundo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. Recorrido por Trasen y desafío de Tio. Así que esa es la situación. La presidenta me pidió que te enseñara la escuela. Tokaitio se plantó delante de Platinum, haciendo la señal de la victoria con los dedos. Yeah. Platinum no asintió ni negó de inmediato. En su lugar, levantó la mano para cubrirse los ojos. ¡Qué brillo! Ese aura de familiaridad excesiva, ese carisma natural. Era un tipo soleado que rivalizaba con Kita y Kuyo. Alguien como Tokaitio probablemente tenía a 10 amigas acompañándola de ida y vuelta a clase cada día. Incluso un simple viaje al baño entre clases seguramente podía reunir suficientes participantes para una guerra del Santo Grial. Lo siento, pero soy alérgica a los tipos soleados. He odiado a este tipo de personas desde mi vida anterior, maldita sea. Por favor, espera un momento, necesito confirmarlo con la presidenta. Agachando la cabeza y cubriéndose el rostro para ocultar su reacción alérgica, Platinum sacó el teléfono a toda prisa. Sus redes sociales estaban impecables, su lista de contactos, inmaculada. Solo había un nombre en la parte superior, Symboli Rudolph. Porque Symboli Rudolph era su único contacto. ¿Estás despierta? Tokaitio se ofreció voluntaria para enseñarte la escuela. Te está esperando abajo en el dormitorio. Yo es una buena chica. Te va a caer bien. Por favor, llévate bien con ella. Ven luego a la sala del consejo estudiantil. Hay cosas de las que quiero hablar contigo. Ese tono de informe. Presidenta, ¿siempre habla con la gente así? A Platinum le recorrió un escalofrío la espalda. Como cabía esperar de la presidenta Rudolph. Era capaz de ponerle los pelos de punta a alguien incluso a través de una pantalla, sin ni siquiera contar un chiste malo. Leyendo los mensajes de Symboli Rudolph, Platinum dejó escapar un suspiro lastimero. Parecía que sus días tranquilos habían terminado. ¿Y bien? Sin que se diera cuenta, Tokaitio se había asomado por encima de su hombro, poniéndose de puntillas. ¿Qué dijo la presidenta? No te acerques tanto, gracias. Alergia. Platinum se alejó discretamente 2 pasos, guardando el teléfono en el bolsillo. Entonces, ¿qué hacer ahora? Verse ante un dilema así justo al principio. ¿Cómo debía tratar con Tokaitio? Platinum no había olvidado su objetivo al entrar en esta academia: entrenar duro, competir en el Yayoi So y desbloquear la tienda de nivel 2 del sistema. Cualquier cosa más allá de eso, todas las interacciones sociales innecesarias, debían ser rechazadas. En otras palabras, Platinum había decidido convertirse en un personaje de fondo en esta escuela, del tipo que ni los profesores notan si falta a clase. No es que Platinum fuera antisocial. Pedir una habitación individual y negarse a unirse a un equipo, todo era por un único propósito: minimizar su impacto en las demás personas. En este mundo, con una sola persona sufriendo el síndrome de disolución del alma bastaba. Pero ¿cómo manejar a una Tokaitio que insistía en hacerse amiga a la fuerza? No del tipo de manejo que consistía en noquearla, arrastrarla al bosque, cambiarse de ropa e infiltrarse. ¿Cómo rechazar la petición de amistad de este tipo soleado? Si la rechazaba de forma demasiado brusca, quizá Tokaitio se pusiera a llorar, y Platinum no sabía lidiar con niñas llorando.
Ya había visto bastante en el hospital. Y si Tokaicho iba luego a acusarla ante Symbol y Rudolf, su vida estaba literalmente en manos de Symbol y Rudolf. Observar y esperar. Aguantar. Platinum decidió ceder. Por ahora, se dejaría llevar por la corriente. Cuando Tokaicho perdiera el interés en ella, podría retomar su plan de personaje de fondo. Bueno, la presidenta dijo que debería ir contigo, murmuró Platinum. Al verla así, Tokaicho no pudo evitar llevarse las manos a las mejillas. Puf, ¿qué es esa cara? No es como si me comiera a la gente. Rayos, ¿por qué había mostrado debilidad primero? Si mostraba debilidad delante de Tokaicho, su vida como transmigradora estaba acabada. Lo tengo. Lo cubriré siendo muy ruidosa. Platinum levantó las manos y se dio unas palmadas en las mejillas con fuerza, enrojeciéndolas al instante. Mientras Tokaicho seguía desconcertada, Platinum le tendió la mano con toda naturalidad. Perdón por la risa. Soy Platinum. Salvo sorpresa, estaremos viviendo en esta academia los próximos años. Encantada de conocerte, ¿ves? Si se lo proponía, podía hacerlo. Un simple tipo soleado, mira como reflejo su brillo de vuelta. Eres una persona bastante interesante, murmuró Tokaicho en voz baja, estudiando a Platinum. ¿Sería que no estaba acostumbrada a conocer gente nueva? Al principio parecía un poco tímida. Pero había ajustado su actitud al instante, hablando con tanta educación. Era igualita a la presidenta. Aunque aún no había preguntado por la relación entre Platinum y Symbol y Rudolf, si alguien le dijera en ese momento que Platinum era una pariente lejana de la familia Symboli, Tokaicho se lo creería sin dudar. Si Platinum hubiera oído los pensamientos de Tokaicho, habría puesto los ojos en blanco con fuerza. Claro que se parecía. Ese modo de hablar lo había aprendido de la presidenta. Entonces, Tokaicho también extendió la mano, y sus manos se encontraron en un apretón suave. Hola, soy Tokaicho. ¡Qué formalidad! Oye, dijo Tokaicho con una expresión de falso reproche, su dulce tono como jarabe derretido. Giró el agarre, enlazó los dedos de Platinum y tiró de ella para echar a correr. Vamos, te enseñaré la Academia Trasen. Y así, conducida por Tokaicho, Platinum por fin pudo ver los lugares emblemáticos. Este es el comedor. Gracias a los subsidios, todo es muy barato y está abierto todo el día, así que no tienes que preocuparte por saltarte una comida. Tokaicho estaba sentada frente a Platinum, con las bandejas de ambas cargadas de comida. Mirando alrededor, Tokaicho se inclinó hacia la oreja de Platinum. Pero bueno, quizá por razones de salud, todo lo que venden es muy sano. Tokaicho enfatizó la palabra sano 3 veces. Así que de vez en cuando también salimos a la calle de comida a comer algo. Platinum asentía, pero sus ojos vagaban por el comedor sin prestar mucha atención a las palabras de Tokaicho. Así que era cierto, el estómago de Oguri Cap de verdad podía hincharse hasta ese punto después de comer. Para lograr ese efecto en la vida real. Oguri Cap, eres realmente impresionante. Y este es el gimnasio. Tokaicho señaló hacia adentro. ¿Ves la piscina? Probablemente pronto tengamos clases de natación. Deberías tener preparado tu traje de baño de antemano, si no tendrás que ponerte el que da a la escuela. Por cierto, quizá porque todavía era muy temprano, ni Taikis Chattel ni Isi Akebono estaban por allí. Parecía que el paraguas sujeto a la cintura de Tokaicho no iba a tener uso ese día. Capítulo 26. Visita Espica y la petición de una carrera. Y este es el árbol de los susurros. Tokaicho señaló a un tocón hueco en medio del jardín. De vez en cuando, alguna Uma Musume que ha perdido una carrera viene aquí a desahogarse. Ya sabes, soltarlo todo en secreto después de un tropiezo te hace sentir mucho mejor. Platinum siempre se había preguntado por eso. ¿Solo tenían un árbol? No era súper incómodo si todas venían por la noche a gritar y se encontraban unas con otras. No me digas que hay que sacar turno y pedir cita, refunfuñó Platinum para sus adentros. Y este es nuestro gimnasio de entrenamiento del equipo Espica. Tokaicho señaló hacia adentro, justo cuando se encendían las luces, revelando a Daiwa Scarlet, Vodka y Mejiro McQueen hechas un lío, todas enredadas. ¿En serio? ¿Qué están haciendo? Ejem. Mejiro McQueen carraspeó un par de veces, siendo la primera en zafarse del agarre de Vodka.
No es nada, no le des importancia. Sí, jaja. Añadieron Vodka y Dawa Scarlett, empujándose la una a la otra al separarse. No puedo creer que te estuviera abrazando. Tuviste que agarrarte tú a mí. No digas tonterías, tú fuiste la que me cogió a mí. Ah. Seguro que fuiste tú. No, no, seguro que fuiste tú. Mirando más allá de las dos enzarzadas, Coldship estaba sentada tan tranquila en una silla, observando el caos en la sala de entrenamiento. Tenía las manos juntas bajo el mentón y una sonrisa misteriosa en los labios. Muy bien, hoy tenemos invitada. Les presento a Platinum, que ganó su carrera debut en Unseen hace unos días. La discusión entre Vodka y Dawa Scarlett se apagó al fin. Junto con Mejiro McQueen, las tres se pusieron en fila, se acariciaron la barbilla y examinaron a Platinum de arriba abajo, para luego pasar una a su lado. ¿Qué eran esas miradas? A Platinum se le erizó la piel ante aquel escrutinio minucioso de cuerpo entero. Solo por apariencia, parece una chica muy correcta, y su tren inferior se ve bastante potente también. Jeje, de verdad parece tener madera de buena corredora. Mejiro McQueen le dio unas palmaditas en el hombro con una sonrisa amable y suave. Hazlo lo mejor que puedas. Espero verte en la pista. Tu carrera debut es solo el comienzo, el camino por delante es muy largo. Si en el futuro hay algo que no entiendas, no dudes en preguntar. No me guardaré nada. ¿Y esta yegua rellenita, qué está diciendo exactamente? La siguiente fue Dawa Scarlett. Se acercó y le tomó las manos a Platinum, los ojos brillándole. Como ya corriste tu carrera debut, eso te convierte en mi senpai. Soy Dawa Scarlett, encantada de conocerte. Muy pronto yo también correré mi carrera debut. Cuando llegue ese momento, quizás seamos rivales, senpai. Demos lo mejor que podamos. Espera, ¿qué les pasa a todas? Mirando sus manos atrapadas, Platinum no podía entender nada. Oye, dijiste todo lo que iba a decir yo, que me dejas a mí. Vodka se rascó la cabeza. En fin, soy Vodka. Hazlo lo mejor posible, senpai. Platinum miró a Tokaido solo para encontrarla a un lado, con una sonrisa igual de forzada. Por último, Goldship se acercó a Platinum. Se caló unas gafas de sol, se echó un saco de arpillera al hombro y le dio unas palmadas en el hombro con la otra mano. Bienvenida, bienvenida. Yo soy la gran Goldship. Tras decir eso, chasqueó la lengua con disgusto y murmuró en voz baja. Falló el ritual de iniciación esta vez. Bueno. Tokaido agitó las manos frente a ella, manteniendo la sonrisa tensa. Platinum no vino a unirse a nuestro equipo, solo está de visita. ¿Estás bromeando? ¿Alguien vino de verdad a visitar nuestro gimnasio destartalado? Nuestro entrenador nunca consigue reclutar a nadie. Aparte de nosotras, nadie viene a este gimnasio. Está tan apartado y es tan viejo, comparado con los gimnasios de otros equipos, es la noche y el día. Lo sabía. Aquí nadie viene a este equipo si no lo arrastran. No digas eso, harás que el entrenador se ponga triste. Ese tipo, de verdad es capaz de hacer un berrinche y llorar tirado en el suelo como un crío. No quiero ser yo la que lo haga llorar otra vez. Goldship, eres la última que puede decir algo así. Al oír la explicación de Tokaido, el grupo se reunió y empezó a cuchichear entre ellas. Tokaido soltó un suspiro suave, lanzó una mirada de disculpa a Platinum y luego dio un paso adelante. Así es. No solo Platinum ya corrió su carrera debut y consiguió su plaza, sino que además ya tiene su propio entrenador. Lo que pasa es que, como estudiante transferida, la presidenta me pidió que le enseñara la escuela, así que la traje como invitada. Eso debería dejar las cosas claras. Tokaido le guiñó un ojo a Platinum, como diciendo ¿ves? Ya lo arreglé todo, pero, por alguna razón, Platinum sintió que esa mirada de Tio era especialmente astuta, como la de un pequeño zorro tramando algo. Ah, ya tiene entrenador. El entusiasmo de Goldship se desinfló al instante y volvió a guardar el saco de arpillera de donde fuera que lo hubiera sacado. Sí, y ya que estamos, es algo envidiable. El entrenador de Platinum. Tokaido mostró una sonrisa perfecta y radiante. Es la propia presidenta. ¿En serio? ¿La presidenta puede ser entrenadora? Aunque solo he oído rumores.
Mejiro McQueen parecía sorprendida. ¿De verdad la presidenta consiguió la licencia de entrenadora? A mitad de frase, la voz de Mejiro McQueen fue apagándose poco a poco. Echó una mirada a Platinum y luego otra a Tokaicho. Symbol y Rudolph había obtenido la licencia de entrenadora y firmado un contrato con una Uma Musume, pero esa Uma Musume no era Tokaicho. Aunque el momento en que obtuvo la licencia no encajaba del todo, si la presidenta tenía realmente la capacidad de formar un equipo, Tokaicho era sin lugar a dudas la que más anhelaba ese puesto. Y ahora, la Uma Musume con contrato con la presidenta estaba delante de Tokaicho. Oye, tú. Tal como esperaba, Mejiro McQueen vio como el tono alegre de Tokaicho cambiaba. Ahora miraba a Platinum con una sonrisa brillantemente luminosa. Así que me preguntaba si podría pedirte, Platinum, una carrera. ¿Puedo tomar eso como una amenaza?, frunció el ceño Platinum, mirando a su alrededor en el gimnasio y luego a Tokaicho frente a ella. ¿A qué venía este cambio de tono tan repentino? ¿No se suponía que esto era una historia de vida escolar ligera? No, para nada, no era esa mi intención. Al darse cuenta de cómo podían interpretarse sus palabras, Tokaicho agitó las manos con desesperación. Solo quiero ver, entre tú y yo, ¿dónde está la diferencia? Viendo esa sonrisa brillante con un ligero matiz de amargura en el rostro de Tokaicho, Platinum no sintió más que un profundo dolor de estómago. Capítulo 27. Los sentimientos de Tokaicho. Presidenta, ¿qué está pasando? Ese mensaje jamás llegó a enviarlo Tokaicho. En la pantalla quedaba solo el último mensaje de Symbol y Rudolph. Platinum es un poco tímida con la gente nueva, así que de momento estoy actuando como su entrenadora. Pero como sabes, estoy bastante ocupada. ¿Podrías pedirle al entrenador Okino que Platinum me entrene con ustedes por ahora? Yo hablaré con él más tarde. De pie en el pasillo del dormitorio, los dedos de Tokaicho temblaban ligeramente alrededor del teléfono. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era esto? ¿Un giro argumental repentino? ¿No estaban hablando apenas de que Platinum era una junior transferida normal y corriente? Eso de ser tímida con la gente nueva, esa excusa no se la creía ni ella. Esto era como ese drama que Mayano Top Gun había visto la noche anterior, donde el protagonista decía cosas del estilo solo bebió demasiado, me preocupaba que volviera sola a casa, así que la acompañé, pero todo el mundo sabía lo que de verdad estaba pasando. Los labios de Tio temblaron y cerró los ojos con fuerza. Que llegara el día en que uno de esos tópicos de drama barato se representara a su lado. Sus sentimientos eran un revoltijo enmarañado, una mezcla confusa. Quería culpar a la presidenta, pero no sabía cómo, e incluso sentía que quizá estaba exagerando. ¿Estaba enfadada? Sí, un poco. Enfadada con la presidenta por no haberle contado algo tan importante de antemano. Enfadada porque no había guardado una oportunidad tan crucial para ella. Al fin y al cabo, ella había querido caminar siempre de la mano junto a la presidenta. También estaba enfadada con Platinum. ¿Qué clase de hechizo había lanzado esa pequeña ladrona como para que la presidenta la favoreciera tanto? ¿Qué tan inocente podía llegar a parecer? ¿Estaba chantajeando a la presidenta? Pero si estaba realmente enfadada, había otras emociones extrañas mezcladas. Con quien firme la presidenta no es asunto tuyo, tú solo eres una junior que resulta estar cerca de ella, no su hija secreta. Viéndolo así, no era más que un poco creída. ¿Por qué tenía la presidenta que informarle de todo, o guardarle todas las oportunidades? Si lo pensaba con calma, todo tenía sentido. No era como si la decisión de la presidenta de sacarse la licencia de entrenadora hubiera surgido de la nada. Yo lo sabía desde hacía tiempo. Pero la presidenta estaba tan ocupada, corriendo de un lado a otro cada día, que yo no tenía idea de cómo podría encontrar tiempo para estudiar el examen. Siendo sinceras, Tokaicho había pensado que era más palabrería que otra cosa. Y entonces, justo recientemente, Symbol y Rudolph había ido y se había sacado la certificación de verdad. Pensando en eso, yo había sentido una pequeña oleada de orgullo. Tal como se espera de la presidenta, sacándose la licencia de entrenadora con tanta facilidad. La forma en que convierte en realidad cada una de sus promesas es simplemente genial. En ese caso, era natural que, ahora que tenía licencia, la presidenta firmara con una Uma Musume. Aunque no fuera Platinum ahora, tarde o temprano aparecería alguna Gold o Silver. Y el problema era su propio momento.
Ya llevaba un tiempo en el equipo Spica y su carrera debut estaba a la vuelta de la esquina. Proponer cambiar de equipo en un momento así sería como traicionar a todos. En realidad, metiéndose en el pasado, el hecho de haber ingresado en Spica había sido decisión suya. Espera. Al rebuscar en sus recuerdos, yo encontró un punto que llamaba la atención. En aquel momento, la presidenta le había dicho, ya va siendo hora de que tú también firmes con un entrenador. Piénsalo bien, sopesa tus opciones. Elige al entrenador en el que más confíes. Si no, podrías arrepentirte más adelante. En aquel momento le había parecido un consejo cualquiera, pero ahora, vista desde el presente, ¿qué clase de expresión tenía la presidenta en la cara cuando dijo eso? El significado oculto tras aquellas palabras de entonces podría haber sido: espérame un poco más. Seré tu entrenadora pronto. ¡Ah! Tokaityo lanzó un grito silencioso y se agachó donde estaba. ¿Qué he hecho? Siguiendo ese hilo, no era que la presidenta la hubiera decepcionado a ella. Era ella la que había decepcionado primero a la presidenta. Fue ella quien hizo añicos las expectativas de la presidenta, llevando a este desenlace. Viéndolo así, la culpa era totalmente suya. Si las cosas eran así, ya no tenía derecho a culpar a nadie. En ese punto, no le quedaban palabras. Tokaityo recordó el drama que Mayano Top Gun había visto anteayer. 10 años después de graduarse del instituto, los protagonistas se reencontraban en un restaurante. En medio de la conversación, el protagonista masculino decía de pronto, en realidad, en aquel entonces, sentía algo por ti. La protagonista lo miraba con una sonrisa tenue y suave. Lo sé. A mí también me gustabas. Pero ya es demasiado tarde para decirlo. Al decir eso, levantaba ligeramente la mano para mostrar el anillo de bodas en su dedo y luego se marchaba, dejando solo la figura solitaria y desolada del protagonista. Por alguna razón, Tokaityo comprendió de golpe cómo se sentía ese protagonista del drama. En serio, Mayano Top Gun, ¿por qué los dramas que ves siempre encajan tan ridículamente con la realidad? Mira otra cosa que no sean romances adolescentes llenos de angst esta noche. En fin, llegadas a este punto, los sentimientos de Tyo volvieron a cambiar. Hacia la presidenta, pasaron de la confusión y el sufrimiento, a la rabia, y finalmente a la comprensión. Hacia Platinum, pasaron del resentimiento amargo a la bendición. Fuera lo que fuese, ya no tenía ningún derecho a decir nada. Pensando eso, Tokaityo encontró cierta tranquilidad. Ahora, lo único que quería Tokaityo era ver con sus propios ojos qué clase de persona era esa Platinum, que a partir de entonces caminaría de la mano junto a la presidenta. El tiempo volvió al presente. El gimnasio del equipo Spica estaba en silencio. Platinum estaba con los brazos cruzados, mirando a Tokaityo. Tokaityo, por su parte, mostraba una sonrisa brillante pero dolorida. Ya la había conocido, y de verdad era una chica que resultaba fácil de querer. Cabello blanco como la nieve recién caída, cintura esbelta y piernas largas que parecían nacidas para correr. No era solo la presidenta Rudolph, incluso el corazón de la propia Tokaityo latía con fuerza solo con mirarla. No extrañaba que, tras apenas unos días en el dormitorio, los rumores hubieran explotado. Su personalidad quizá era un poco tímida, pero bajo eso había un espíritu desafiante. Esa era exactamente la clase de persona que más admiraba la presidenta. Estaba hecha a medida para dar de lleno en el punto débil de la presidenta. ¿Estaba segura de que la presidenta no la había encargado por pedido especial? Ahora, lo único que quedaba en el corazón de Tokaityo era un único sentimiento obstinado. Por favor, corre contra mí. La otra ya era una Uma Musume que había vivido una carrera debut. Para Tyo, aquello no era menos que un desafío. Pero una promesa hecha a la presidenta había de cumplirse. Me convertiré en una triple corona invicta, igual que la presidenta. Sniff. Presidenta, aunque a partir de ahora no pueda estar a tu lado, por favor sigue observándome. No pienso echarme atrás en mis palabras. Solo quiero saber exactamente dónde está la diferencia entre tú y yo. Capítulo 28. El inicio de una rivalidad. Solo quiero saber exactamente dónde está la diferencia entre tú y yo, ¿eh? ¿Qué pasaba? ¿Qué había ocurrido? Mejiro McQueen miró a Tokaityo, luego a Platinum, pero tras un buen rato seguía sin entender lo que habían vivido esas dos.
Espera, ¿eh? ¿Por qué estás poniendo esa cara de repente, yo? Esa expresión solo se la había visto antes a Grasswander. ¿Y tú, Platinum? ¿Cómo acabaste firmando un contrato con la presidenta nada más llegar? Mejiro McQueen sentía como si se hubiera saltado toda una temporada de un anime y hubiera caído directamente en el final, solo para descubrir que todas sus compañeras de equipo ya dominaban la técnica de la fusión mientras ella seguía siendo una don nadie, una verdadera sensación de desconexión. No, ahora no era momento de pensar en eso. El punto era. Todas dirigieron la mirada a Platinum. Según lo que había dicho Tokaicho, aunque lo llamaran carrera, bien podía decirse que era una batalla entre las dos. ¿Cómo respondería Platinum? Mejiro McQueen tragó saliva con nerviosismo. No. ¡Qué fastidio! Platinum puso los ojos en blanco y agitó la mano con desgana. Había rechazado la propuesta. El mismo pensamiento resonó en todas. Sinceramente, es raro. ¿Por qué tendría que correr contigo? Platinum entornó los ojos. No era la persona más rápida de reflejos, pero incluso ella podía sentir la tensión extraña en el ambiente. Solo había que mirar la sonrisa de Tokaicho, era como si Grasswander se le hubiera metido dentro. Cuesta imaginar por lo que habría pasado. En resumen, sus intenciones no eran buenas. En ese caso, no había motivo para ser amable. Desde el principio no había tenido intención de llevarse bien con todo el mundo. De hecho, su esperanza original era permanecer invisible. Pero ya que las cosas habían llegado a ese punto, que no la culparan si sus palabras sonaban duras. No quería hacerlo, pero era la forma más fácil de abrir distancia. En resumen, las mujeres son un problema. JPG Tokaicho, ¿no será que estás celosa de mí? ¿Estás celosa de que yo sea la Uma Musume con la que firmó Symboli Rudolph y tú no? Un golpe directo. Por no hablar del resto, incluso Tokaicho dio un pequeño traspié, como si la hubiera golpeado un puño invisible. Así que quieres correr contra mí para demostrar que puedes ganarme, para demostrar que eres más digna de Symboli Rudolph que yo. Otro golpe. ¿Crees que eso hará que Symboli Rudolph cambie de idea? Al hablar, Platinum curvó levemente la comisura del labio. Déjame contarte un pequeño secreto. Symboli Rudolph vino a buscarme justo después de ver mi carrera debut, se vino disparada y me pidió en persona que firmara con ella. ¡Bam! Otro uppercut. Tokaicho casi perdió el equilibrio, apoyándose en la mesa para respirar con dificultad. ¿Ves? Ese era el poder de las palabras. Tanto para hacer que alguien te quiera como para que te odie, funcionaba igual. Y no era mentira que Symboli Rudolph se le había acercado primero. Todo lo que había dicho era verdad, ¿no? Oye, tú. Mejiro McQueen sostuvo el hombro de Tokaicho y le lanzó una mirada severa a Platinum. ¿Era necesario ser tan dura? Si vamos a convivir en esta academia a partir de ahora, no hace falta ser tan despiadada, ¿no? Si hay un malentendido, se puede aclarar, ¿ves? El efecto era evidente. Y eso era justo lo que Platinum había querido. No pasa nada, McQueen. Tokaicho dejó caer las orejas y agitó una mano. Todo lo que dijo es verdad. Sus mezquinos pensamientos habían quedado al descubierto. ¡Qué patético! La razón por la que Platinum se había vuelto de repente tan agresiva probablemente había sido esa, que se había dado cuenta de que ella seguía aferrándose a la ilusión de poder sacarla del lado de la presidenta. Frente a alguien así, no había motivo para mostrar un rostro amable. Todo el mundo tenía derecho a perseguir la libertad y la felicidad. Aún así, yo. Por favor, Tokaicho se inclinó ante Platinum. Pase lo que pase, quiero correr contra ti. Eso era. Todo el mundo tenía derecho a perseguir la libertad y la felicidad. Si Platinum lo tenía, ella también. Tokaicho no era una chica que renunciara con facilidad. No se detendría hasta alcanzar su objetivo. Hacía tiempo que estaba preparada. En el camino para convertirse en una Uma Musume triple corona invicta, tendría que hacer añicos el sueño de mucha gente y su propio sueño podía ser destrozado por otras. Pero si se echaba atrás ahora, ya no sería Tokaicho. Lo siento, sé que puedo parecer un chicle pegajoso y molesto, pero Tokaicho no va a retroceder. Ya dije. Platinum chasqueó la lengua, descubriendo un colmillo afilado. A mitad de frase, la voz de Platinum se cortó. Vio la mirada en los ojos alzados de Tokaicho.
En esos ojos azules brillaba una determinación inquebrantable, una resolución que no se rendiría hasta lograr su meta. Espera, solo es una carrera, ¿no? ¿De verdad era para tanto? Platinum no terminaba de entenderlo, se sentía un poco confusa. ¿Todas las Uma Musume eran así? ¿Hasta para apagar las luces por la noche tenían que decidirlo con una carrera? Era demasiado absurdo. ¿Correr en cualquier momento y lugar? Con razón había un carril especial para Uma Musume entre la acera y la calzada, para que pudieran batirse en duelo cuando quisieran. Al ver esa expresión en el rostro de Tokaicho, Mijiro McQueen se quedó inmóvil un instante y luego se calmó. Soltó el hombro de Tokaicho y dio un paso atrás. Yo, he recibido tu determinación. Aunque no entienda del todo lo que está pasando. Por favor, corre contra Tio. Mijiro McQueen juntó las manos. ¡Qué emocionante! Vodka sorbió la nariz, hasta se le humedecieron los ojos de la emoción. Por favor, senpai, te lo ruego. Soy yo la que debería decir eso. Gawa Scarlet también tenía los ojos llorosos. ¿De qué se estaban emocionando todas? Por favor, senpai. Buenos días a todas. Perdón por llegar tarde, ¿qué está pasando? Stashowik, que llegaba con retraso, abrió la puerta del gimnasio solo para encontrarse con aquella escena caótica. Dudó, cerró la puerta, la abrió de nuevo, la cerró y la abrió una vez más. Entra, SP-chan. Cold Shep apareció junto a Stashowik y le empujó por los hombros, instándola a pasar. ¿Qué? Al ver la escena, a Platinum se le contrajo el rostro. Caos, un caos absoluto. Sinceramente, ver aquello hizo que se le aflojara la determinación. ¿Era de verdad alguna costumbre rara? Que todo el mundo le dijera por favor era tan inquietante como si se pusieran todas a aplaudirle y a decirle omedetou. Espera, ¿qué les pasa a todas? El gesto de Platinum empezó a resquebrajarse, sus orejas girando a toda velocidad. Por favor. Vale, dejen de gritar. Respondió Platinum con voz débil. Correré, ¿de acuerdo? Correré. Capítulo 29, La Copa de la Emperatriz. Hola a todos. Bienvenidos a la primera Copa de la Emperatriz. Soy su comentarista en vivo, Cold Shep. El clima de hoy es perfecto, ni una nube en el cielo, solo una vasta extensión azul. El estado del césped es excelente. Esperamos que todas las participantes puedan mostrar su fuerza y lograr el resultado ideal. En las gradas, Cold Shep no dejaba de parlotear, con los prismáticos pegados a los ojos. Oye, Cold Shep. Mijiro McQueen no pudo evitar lanzarle una mirada de lado. ¿Con quién se supone que estás hablando? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Special Week miraba a su alrededor, perdida. Apenas había entrado corriendo en el gimnasio cuando la habían mandado a toda prisa a la pista de entrenamiento. Seguía sin entender nada. Y ahora, vamos a ver cómo están nuestras competidoras. Los prismáticos de Cold Shep se inclinaron hacia abajo mientras seguía con entusiasmo intacto. En el primer puesto, la favorita del público, Tokaicho, está en la primera puerta del primer carril. Parece que Tio está en plena forma hoy, con los ojos ardiendo de espíritu de lucha. No puedo esperar a ver qué hace. En el segundo puesto, Platinum está en la segunda puerta. ¿Parece un poco descontenta con esta clasificación? Veamos cómo se ve Platinum. Wow, se ve francamente malhumorada. ¿Platinum va a entrar siquiera en el cajón de salida? Platinum puso los ojos en blanco con fuerza. Para empezar, ni siquiera quería correr esta carrera y ni siquiera había cajones de salida en la pista. En fin, solo seguiría el juego con esta tontería. Correr a medio gas bastaría, ¿no? Si lo pensaba, ahora mismo estaba completamente perdida en cuanto a carreras. Era perfectamente normal que no pudiera vencer a Tokaicho. Después de todo, su victoria en la carrera debut la había hecho envanecerse un poco, pero la dura crítica de la emperatriz la había despertado de golpe. No te subas a la parra, aún te falta mucho. Solo tenía que seguirle la corriente a Tio, contenerse un poco y luego hacer como que aceptaba la derrota, estrecharle la mano y terminar. Con eso bastaba. Señorita Mijiro McQueen, ¿qué opina de este enfrentamiento? Goldship bajó los prismáticos y preguntó a McQueen con expresión seria. Aunque me lo preguntes, desde aquí ni siquiera las veo bien, no traje prismáticos. Mijiro McQueen negó con la cabeza sin poder hacer nada.
Pero si tengo que decir algo, creo que ganará Tio. Por muy genio que sea una, si no se la pule, no sirve de nada. He sentido personalmente la zancada de Tokaicho. Sé perfectamente que muy pocas de nuestra generación tienen una posibilidad real de superarla. Oye, no me pongas una bandera así. En los animes, cuando alaban tanto a alguien, al final suele perder. ¿En serio? Es así. Ignorando el revuelo en las gradas, Platinum estaba de pie al borde de la pista con total desgana. A su lado, Tokaicho respiraba hondo y hacía pequeños saltos sobre la punta de los pies. ¿No vas a calentar, Platinum? Tras una ronda de ejercicios, un fino sudor ya brillaba en la piel de Tokaicho. No hace falta. Las orejas de Platinum estaban pegadas a la cabeza, su mal humor evidente. Solo tengo que correr, ¿no? Me alegra mucho que aceptaras mi petición. Tokaicho dejó escapar una ligera risa en la línea de salida. ¿Tenía acaso alguna capacidad de negarme? Platinum chasqueó la lengua mientras se colocaba junto a la línea. Y así. Las competidoras están en los cajones. Goldship tomó aire y bajó el brazo. Y salen. Como si pudieran oír de verdad la voz de Goldship desde tan lejos, Tokaicho y Platinum dieron un paso al frente al unísono. La salida. Iban prácticamente cuello con cuello. No se abría ni una rendija entre ambas mientras sus piernas se movían casi al mismo ritmo. Casi al mismo tiempo, una chispa de duda cruzó la mente de ambas. Esto no está bien. Goldship apretó los prismáticos, frunciendo el ceño. Hay algo raro en las dos. Esto no estaba bien. El pensamiento cruzó por la mente de Tokaicho. Por supuesto que pretendía darlo todo. Pero no era una carrera oficial. Ni siquiera había cajones de salida y Platinum era su única rival. Era más bien una carrera de exhibición amistosa. Aunque planeaba usar toda su fuerza, jamás se habría imaginado. Sus tobillos flexibles presionando en el césped, dejando huellas nítidas. Jamás se habría imaginado que estaría sprintando a fondo desde el mismo inicio. Esto no estaba bien. El pensamiento cruzó por la mente de Platinum. No tenía la menor intención de tomárselo en serio. Hacer un poco de teatro con la carrera era como seguirle el juego a una niña de parvulario. Además, no estaba segura de poder vencer a Tokaicho. Ganar su carrera debut la había llenado un poco de orgullo, pero la dura crítica de la emperatriz la había devuelto a la realidad. No te adelantes, aún estás muy lejos. Solo tenía que seguirle la corriente a Tio, contenerse un poco y luego perder con un mínimo de dignidad. Eso bastaba. Sus huesos firmes se clavaban en el césped, todo el pie hundiéndose en la hierba y dejando unos hoyos aterradoramente profundos. Jamás había tenido intención de sprintar desde el primer segundo. En los brevísimos intervalos entre zancadas, se lanzaron una mirada. Y en el rostro de la otra, ambas vieron el mismo gesto de puro asombro. No era que la otra estuviera fijando el ritmo de forma deliberada, entonces, ¿qué estaba pasando? Oigan, ¿de verdad van a seguir corriendo así desde la salida? ¿No les preocupa la resistencia? Incluso sin prismáticos, Mejiro McQueen podía ver su velocidad anormalmente alta. Jaf, jaf. El sonido de la respiración agitada. De pronto, Platinum sintió que el cuerpo se le calentaba. El corazón le ardía, los huesos le ardían. Incluso sentía como si la columna fuera una barra candente clavada hasta el cerebro. La mente entera le ardía y percibía un halo rojo nublando los bordes de la visión. Aunque al principio no quería tomárselo en serio en absoluto, su cuerpo se estaba emocionando por su cuenta. Echó otra mirada a Tokaicho. Yo, corriendo con ferocidad a su lado, también respiraba con fuerza. Ni siquiera ahora, ninguna de las dos había logrado despegarse de la otra. Era como si ninguna de las dos estuviera dispuesta a quedarse atrás ni un segundo, ni una milésima. En el momento en que Tokaicho mostraba el más mínimo indicio de acelerar, el cuerpo de Platinum respondía instintivamente. Y conforme Platinum se lanzaba hacia adelante, Tokaicho forzaba aún más su propia velocidad. Era como un remolino que arrastraba a ambas cada vez más hondo. Lo sabía. Una gota de sudor resbaló de la frente de Tokaicho, siguió la línea de la mandíbula y fue arrebatada por el viento. Lo sabía, Platinum, tú tampoco quieres perder. Para nosotras dos, en esta carrera, ninguna quiere ser la perdedora. A decir verdad, ninguna soportaba la idea de quedarse un poco siquiera por detrás de la otra.
lo había sentido desde el principio. Puede que lleguemos a ser muy buenas amigas. Y a la vez, también seremos rivales imprescindibles en la vida de la otra. En las gradas, viendo con creciente inquietud cómo las dos corrían cada vez más rápido, Mejiro McQueen estornudó de pronto sin motivo aparente. Se estremeció y se abrazó los brazos. ¿Sería cosa suya, o hacía un poco de frío? Tal vez no se había abrigado lo suficiente. Capítulo 30. La preocupación de la emperatriz. Por lo que veo, tendré que dejar a esta niña a tu cargo por ahora, entrenador Okino. Caminando por el sendero de la academia, Symbol y Rudolph y Okino avanzaban lado a lado. Ni lo mencione. Si es una petición de la emperatriz, ¿cómo podría negarme? Okino se frotó las manos, un hombre treintañero inquieto como un adolescente. Además, si es una niña a la que incluso la emperatriz alaba, tiene que ser una Uma Musume perfecta de primera categoría. Solo pensar en eso me pone impaciente. Ojalá pudiera verla ahora mismo. Él mismo había visto la grabación de la carrera debut de aquella niña, Platinum. Incluso para una primera salida, ganar por más de 10 cuerpos, era un resultado espeluznante. ¡Qué talento innato tan increíble! Si lo pensaba, la última que había ganado su debut por más de 10 cuerpos había sido aquella emperatriz que había dominado las carreras americanas durante más de una década, la alumna favorita de Secretariat, Flick Kline. Había anunciado el nacimiento de una nueva reina con una dominación absoluta. Y ahora, apenas medio año después del debut de Flick Kline, Japón había producido una Uma Musume que había logrado la misma hazaña. Y esa hermosa Uma Musume blanca había firmado un contrato de entrenamiento con Symbol y Rudolph. Aunque las carreras de Uma Musume japonesas seguían rezagadas respecto a las de Estados Unidos, ¿no podía permitirse albergar una chispa de esperanza en su corazón? ¿Sería posible que Platinum llegara a ser la Flick Kline de Japón? Al ver el entusiasmo de Okino, la emperatriz respondió con una ligera sonrisa. No le desagradaba un entrenador con corazón de niño. La personalidad no cambiaba con la edad, sino con la experiencia. Rodeado a menudo de chicas de secundaria, mantener un carácter ingenuo y optimista lo ayudaba a integrarse mejor con la Uma Musume. Eso era algo que Symbol y Rudolph apreciaba de Okino. Esa niña sigue siendo bastante tímida, entrenador. Por favor, no la asuste. Tranquila, tranquila, sé perfectamente cómo tratarla. Okino se golpeó el pecho con confianza. No traicionaré la confianza de la emperatriz. Encontraré el estilo de carrera que mejor le siente a Platinum. Sí, por eso mismo la emperatriz había pedido ayuda a Okino en vez de acudir a su propio entrenador, Todo y Vicky. Ella misma estaba muy ocupada. Forzarse a entrenar a Platinum solo la frenaría. Además, toda aquella charla de convertirse en su entrenadora había sido un ardid para ganar tiempo. Primero dejar que Platinum se adaptara a la vida escolar y, una vez familiarizada con todos, entregarla a otro entrenador. Mientras tanto, que probara a entrenar con distintos equipos. Rudolph, ahora mismo eres despreciable. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué Uma Musume hace de entrenadora de su propia junior? Esa maniática del control de Secretariat es la excepción. Los entrenadores humanos entienden mejor a las Uma Musume que las propias Uma Musume. La razón por la que había elegido el equipo Spica de Okino por encima del equipo Rigil de Touhou Hana era en parte porque Tokaityo también estaba en Spica y podía ayudar a cuidar de Platinum. Por otro lado, Symbol y Rudolph conocía mejor al equipo Rigil, y sabía que no era un equipo adecuado para principiantes. Suficiente fuerza, condiciones de inicio relativamente suaves y un entrenador con pocas Uma Musume firmadas. Eso solo dejaba al equipo Spica. Mientras charlaban, los dos salieron del edificio de la escuela y se dirigieron hacia el gimnasio. Originalmente, Symbol y Rudolph había planeado que Platinum fuera a verla a la sala del consejo estudiantil más tarde, pero como Okino había ido primero al consejo y Tokaityo le había mandado un mensaje diciendo que Platinum ya estaba en el gimnasio de Spica, decidió que sería mejor ir a explicarle todo directamente a Platinum. Mientras hablaban animados, sonó el teléfono de Okino. Perdón, déjeme revisar esto. Okino sacó el móvil. Ah, es un mensaje de McQueen. No hace falta que vayamos al gimnasio. Hoy están muy animados y ya se han ido a la pista de entrenamiento. Estar animados está bien, pero no deberían pasarse. Una leve sonrisa tocó también los labios de Symbol y Rudolph. ¿Quién no disfrutaría viendo a un equipo tan lleno de vida? Vamos deprisa.
Desde el edificio escolar estamos más cerca de la pista de entrenamiento. Igual incluso alcanzamos a ver la carrera de entrenamiento entre Tokaicho y Platinum. Dicho esto, Okino se giró y avanzó a grandes zancadas, en la dirección completamente opuesta, rebosante de entusiasmo. El gimnasio del equipo Spica estaba en la esquina sureste del campus, mientras que la pista de entrenamiento se encontraba al norte del edificio escolar. Espera, ¿con quién dijo que estaban corriendo? Al notar que la persona detrás de él no lo seguía, Okino miró atrás y vio que la sonrisa de Symbol y Rudolph se había congelado en su rostro. Tokaicho y Platinum. ¿Pasa algo? Symbol y Rudolph le clavó la mano en el hombro con fuerza, la expresión ensombrecida. No, tenemos que detenerlas, ahora mismo. Una rival como Tyo es demasiado pronto para Platinum. Okino sintió que el hombro se le iba a romper. Emperatriz, cálmese, ¿qué ocurre? He visto correr a Platinum. Su velocidad está a la par de la suya. Serían buenas rivales. No es eso. Symbol y Rudolph apretó los dientes. Solo has visto la grabación. No has corrido a su lado. No lo sabes. Platinum no sabe correr. ¿Has visto su forma de correr? No es en absoluto la forma que debería tener una atleta profesional. Frente a niñas menos fuertes da igual, pero sí se enfrenta a una Uma Musume como Tyo, cuyos músculos y técnica de piernas están en su punto más alto. Si no tiene una voluntad de ganar y simplemente se deja adelantar, todavía. Pero si quiere ganar, si impulsa las piernas con desesperación, la desventaja de su mala técnica quedará al descubierto enseguida. Me temo que en cuanto lleguen a la primera curva pasará algo. Al oír la explicación de la emperatriz, Okino por fin comprendió la gravedad de la situación. El sudor frío le brotó al instante en la frente. Marcó el número de Mejiro McQueen con prisas. Vamos, contesta, contesta, contesta. Okino temblaba de nervios. No quería ver a un genio cayendo como una estrella fugaz. ¿Está bien si no tiene voluntad de ganar? ¿Qué Uma Musume pisa una pista sin voluntad de ganar? En cuanto la llamada se conectó, la cara de Okino palideció. McQueen dice que ya han salido. Es demasiado tarde para detenerlas. Antes de que Okino pudiera decir una palabra más, una ráfaga de viento le cortó la cara. Symbol y Rudolph ya estaba sprintando, a cientos de metros, las baldosas de mármol bajo sus pies agrietándose como telarañas bajo el impacto. Había unos 3000 metros desde allí hasta la pista de entrenamiento, la distancia de un Kikukazo. Symbol y Rudolph apretó la mandíbula, sintiendo como los árboles al borde del camino se volvían borrosos mientras pasaban volando, quedando solo el sendero frente a ella nítido en su visión. Por favor, tengo que llegar a tiempo. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158.
Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Ales Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta,
WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.